Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Sorprendentes nuevas investigaciones concluyen que el bicarbonato de sodio puede prevenir la enfermedad autoinmune a nivel celular. Miércoles, 13 de junio de 2018 por Isabel Z. Probablemente haya visto más de una lista circulando en línea promocionando los muchos usos del bicarbonato de sodio. ¿Su refrigerador huele mal? ¿Su drenaje se obstruyó? ¿Tus zapatos necesitan refrescarse? El bicarbonato de sodio tiene un montón de trucos en la manga, pero uno de los mejores no suele aparecer en las listas de consejos para el hogar. Una nueva investigación publicada en la revista Journal of Immunology ha encontrado que el bicarbonato de sodio puede combatir la inflamación y las enfermedades autoinmunes a nivel celular. Lo hace convirtiendo su cuerpo en un ambiente antiinflamatorio. Una forma de lograr esto es influir en las células del bazo para detener la respuesta inmune inadecuada que está involucrada en la enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes ocurren cuando el sistema inmune ataca el cuerpo de una persona por error. Las enfermedades que entran en esta categoría incluyen el lupus, la artritis reumatoide y la enfermedad inflamatoria intestinal. Tratar estas afecciones a veces implica suprimir tanto el sistema inmunitario que pueden aparecer infecciones e incluso cáncer. Afortunadamente, ahora parece que el bicarbonato de sodio es una forma más segura de protegerse contra las enfermedades autoinmunes y la inflamación. Eso es porque estimula al estómago a producir mayores cantidades de ácido digestivo mientras actúa sobre las células mesoteliales para detener las falsas alarmas que tienden a desencadenar respuestas inmunes exageradas. Los investigadores descubrieron que el agua potable mezclada con bicarbonato de sodio durante 2 semanas causa que las células inmunes de los macrófagos en el bazo, los riñones y la sangre cambien de la variedad que promueve la inflamación al tipo que la reduce. Después de notar este efecto en ratas con daño renal, también descubrieron la misma respuesta en modelos de personas sin daño renal. Todos tenían menos micófagos inflamatorios en el bazo y los riñones. Luego reclutaron estudiantes de medicina saludables para que bebieran bicarbonato de sodio en agua. La dosis diaria era de 2 gramos de bicarbonato de sodio en 250 mililitros de agua embotellada. Encontraron la misma respuesta, confirmando sus hallazgos. Además, vieron cambios en otros tipos de células inmunitarias, como las células T reguladoras que rechazan la respuesta inmune y evitan que su sistema inmune ataque sus tejidos. El autor correspondiente del estudio, el fisiólogo renal de la Universidad de Augusta, el Dr. Paolo Connor, dijo que este podría ser un método muy seguro para tratar la enfermedad inflamatoria. Bicarbonato de sodio podría mejorar el tratamiento del cáncer. El bicarbonato de sodio también ha estado recibiendo atención últimamente por su potencial para ayudar a los medicamentos de inmunoterapia a atacar tumores que son difíciles de tratar. Los investigadores descubrieron que cuando los ratones bebían agua con bicarbonato de sodio, creaba condiciones más favorables dentro de los tumores para que la terapia hiciera su trabajo. Beneficios para la enfermedad renal crónica. Además, el bicarbonato de sodio puede ayudar a las personas con enfermedad renal crónica. Un ensayo aleatorizado y controlado de 2 años encontró que los pacientes con acidosis metabólica y enfermedad renal crónica que tomaron 1800 miligramos por día de suplementos de bicarbonato de sodio tuvieron significativamente menos probabilidades de ver que su enfermedad renal progresara rápidamente que los que recibieron atención estándar. Los pacientes que tomaron el bicarbonato de sodio tuvieron solo 2/3 de la disminución de la función renal observada en los que no lo hicieron, y menos pacientes de bicarbonato de sodio pasaron a desarrollar una enfermedad renal en etapa terminal que necesitaba diálisis. El bicarbonato de sodio se ha usado durante mucho tiempo para tratar una serie de dolencias menores, pero ahora parece que también podría ser tan útil en enfermedades más serias. Sin embargo, es importante proceder con precaución si está tratando de usarlo por su cuenta, ya que tomar demasiado podría tener efectos no deseados. La cantidad utilizada en los estudios, 2 gramos, es aproximadamente equivalente a menos de media cucharadita,